Te envidian, te critican a tus espaldas, intentan minimizarte, difamarte y arrebatar trozos de respeto de tu vida. Pero no es casualidad, es un indicador, una señal de que ya representas algo significativo. Nadie lanza piedras a un árbol sin frutos. Nadie gasta energía en lo insignificante. Cuando una persona es invisible y no destaca en nada, es cómoda, no intentan quebrarla, no la critican, no la detienen, porque no avanza. La verdadera lucha comienza cuando tu crecimiento inquieta a las sombras ajenas. Es una ley del mundo. La fuerza trae resistencia y el movimiento crea enemigos. Cuidado con que te alabe todo el pueblo. Es una señal segura de que te has vuelto cómodo para él. Así decía Séneca, pues el verdadero valor siempre provoca irritación en aquellos que no pueden compararse. Tu importancia es un espejo en el que se reflejan las debilidades de los demás. Cuando te odian, sabe que alguien se siente amenazado. Alguien ve en ti lo que nunca podrá alcanzar. Su maldad no es sobre ti, es sobre ellos, sobre su miedo, su insuficiencia, su sensación de insignificancia ante tu confianza. No luchan contra ti, luchan contra su propia derrota, que incluso en silencio les obligas a reconocer. Pero no permitas que la hostilidad destruya tu camino. La grandeza no es la guerra contra los enemigos, sino la capacidad de avanzar, incluso cuando intentan derribarte. No debes convertirte en aquellos que gruñen, que viven de la venganza, que consumen su energía en aquellos que no merecen atención. La verdadera fuerza reside en la indiferencia hacia aquellos que quisieran quebrarte. Tu reacción es su victoria, tu indiferencia su destrucción. Ellos gastan energía en ti y no en sí mismos. Tú vives, avanzas, creas, alcanzas, y ellos se sientan en los rincones oscuros de sus pensamientos, y gastan la preciosa energía vital ni en sí mismos, ni en sus objetivos, ni en su crecimiento, sino en ti. Hablan de ti, discuten, se indignan, traman intrigas pensando que así disminuyen tu importancia, pero en realidad te hacen más fuerte. Su atención es tu capital, su odio tu combustible, sus palabras publicidad gratuita por la que no has pagado ni un centavo. El envidioso te mira, y eso significa que estás adelante, dijo Schopenhauer. No notan a quien no les amenaza, no discuten sobre aquellos que no les interesan. Su reacción hacia ti es reconocimiento, es una rendición oculta ante tu superioridad, pues cada vez que alguien gasta su energía en discutir sobre ti, te cede inadvertidamente parte de su fuerza. Observa sus vidas, conversaciones vacías, chismes interminables, eterna insatisfacción. Podrían invertir su tiempo en desarrollo, pero eligen espiarte. Podrían construirse a sí mismos, pero prefieren destruirte. Solo que la destrucción en su cabeza no te hace más débil, sino que les hace aún más insignificantes. Es devorarse a sí mismos. Es una lucha sin sentido contra una sombra que no desaparecerá. Y tú continúas avanzando. No necesitas responder, demostrar, justificarte. Permíteles ser tus mercadólogos invisibles. Deja que su envidia trabaje en tu imagen. Cuanto más te discutan, más profundo se sumergen en ti, más fuerte suena tu nombre. Deja que piensen que están ganando, mientras su lucha te hace más conocido, más fuerte, más exitoso. Recuerda que el silencio está en los asuntos imperceptibles. Hablan de ti. Eso significa que ya has dejado una huella. ¿Cómo utilizar su irritación para crecer? Te irrita hervir de indignación, pero detente y reflexiona qué es lo que provoca tal reacción en ti. ¿Por qué no pueden simplemente pasar de largo?
¿Por qué gastan fuerzas para dañarte, humillarte, debilitarte? La respuesta es sencilla. Has pisado sus miedos, les has mostrado tu fuerza, que les recuerda su propia debilidad. No atacan por casualidad. Sus golpes señalan tus cualidades más valiosas. Tu éxito les causa envidia, tu confianza les causa odio, tu independencia les causa irritación. Ahora reflexiona. Si no tuvieras estas cualidades, ¿quién te prestaría atención? Donde aúllan los lobos, significa que hay una presa cerca, decía Nietzsche. Si te atacan, significa que tienes algo valioso, algo peligroso para los demás, algo que te distingue de la multitud. Y aquí reside el principal secreto. Los enemigos te muestran tu zona de crecimiento. Su odio es un mapa en el que están marcados tus lados más fuertes. Se aferran a tu debilidad. Eso significa que es un punto que hay que reforzar. Se burlan de tu valentía. Eso significa que vas en la dirección correcta. Intentan dañar tu trabajo. Eso significa que ya ha escapado de tu control y ha comenzado a vivir su propia vida. El enemigo nunca ataca donde está vacío. Ahora utiliza esto. Toma su irritación como una señal de lo que requiere el máximo desarrollo en este momento. Se ríen de tu voz. Perfecciona tu habla. Haz que cada palabra dé en el blanco. Cuando una persona es invisible y no destaca en nada, es cómoda. No intentan quebrarla, no la critican, no la detienen porque no avanza. La verdadera lucha comienza cuando tu crecimiento inquieta a las sombras ajenas. Es una ley del mundo. La fuerza atrae resistencia y el movimiento crea enemigos. Cuando una persona es invisible y no destaca en nada, es cómoda. No intentan quebrarla, no la critican. La verdadera lucha comienza cuando tu crecimiento inquieta las sombras ajenas. Y lo más importante, no reacciones como esperan. Quieren que te justifiques, te enfades, demuestres algo. Pero el verdadero crecimiento es una transformación silenciosa. Es cuando te encuentran después de un año y se dan cuenta de que sus armas ya no funcionan, que sus palabras venenosas se han convertido en abono para ti y no en veneno. Recuerda, la fuerza no está en luchar contra los enemigos. La fuerza está en hacer que sus ataques se conviertan en tu crecimiento. Se burlan de tu cuerpo. Vuélvete más fuerte, más delgado, más seguro. Odian tu independencia. Multiplícala. Conviértela en una pared impenetrable. Creen que te están quebrando, pero en realidad están puliendo tu fuerza. Marco Aurelio dijo, la ofensa solo existe cuando tú mismo decides ofenderte. Pero se puede ir más allá. La presión solo existe cuando la percibes como presión. Da un paso atrás y míralo de otra manera. No es un ataque, es un entrenamiento. Cada una de sus embestidas es un peso en la barra de tu psique. Lanzan un desafío a tu confianza. Eso significa que tienes la oportunidad de hacerla inquebrantable. Dudan de ti. Eso significa que tienes un motivo para demostrar no a ellos, sino a ti mismo,
que vales más. Observa cómo funciona. Al principio sientes dolor, decepción, quizás incluso enfado. Es normal, pero si aguantas, si lo tomas como parte del camino, después de un tiempo te sorprenderás. La misma situación que te habría desestabilizado hace un año, ahora ni siquiera te araña. Intentaron quebrarte, pero al final solo te hicieron más fuerte. Por eso los enemigos son una bendición oculta. Te obligan a ser resistente incluso si no querías. Forman tu capacidad de avanzar incluso cuando hay oscuridad alrededor. Entrenan tu confianza sin tu consentimiento. No has pagado por esta lección, pero es más valiosa que todos los cursos de autodisciplina. Si te atacan, sonríe. Eso significa que tu carácter está creciendo. Eso significa que ya estás en el nivel en el que te perciben como una amenaza, y cuanto más fuerte sea su presión, más firme se volverá tu voluntad. Al final, todos ellos desaparecerán y tú permanecerás más fuerte que nunca. La gran victoria sobre el enemigo nunca es cuando gritas más fuerte, demuestras que tienes razón o entras en disputas inútiles. La gran victoria es cuando sales de la lucha aún más fuerte, aún más tranquilo, aún más sabio, cuando sus golpes no dejan huella y tus palabras son como una hoja afilada que les corta por dentro, obligándoles a reconocer su insignificancia. Lo más terrible para ellos es tu indiferencia mezclada con una confianza inquebrantable. Friedrich Nietzsche dijo: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. ¿Se puede decir más claro? Cuando te rebajas a su nivel, cuando te consume ese caos de palabras, maldad y lucha sin sentido, ya has perdido, porque eso es lo que quieren. Quieren que te justifiques, pierdas el equilibrio, te debatas entre la ira y el deseo de demostrar algo. Eso es su alimento, su forma de vivir. Pero hay otro camino. ¿Qué ocurre si no te justificas, si no discutes, si miras sus ataques con una ligera sonrisa, como si fueran niños que te golpean con todas sus fuerzas, pero ni siquiera pueden arañarte? Te elevas por encima. Ellos gritan, se enfadan, intentan sacarte de tus emociones, y tú estás tranquilo. Su tranquilidad les destruye. Hay 3 caminos de respuesta que siempre funcionan. Primero, el silencio. Cuando te gritan, cuando intentan hacerte daño, cuando te provocan, simplemente no respondas, que se ahoguen en su propio odio. Segundo, la ironía, la risa en respuesta a la agresión ajena, es un veneno que corroe su confianza. Esperaban lucha, querían enfadarte, y tú solo has sonreído. Eso les mata por dentro. Y tercer camino, la verdad, el más peligroso para ellos, cuando en lugar de enfado respondes con tanta precisión, tanta calma, que no tienen nada que objetar. Intentaban provocarte, y tú lo has convertido en un momento de triunfo. No estás obligado a demostrar nada a nadie, pero cada uno de sus ataques es una oportunidad para revelar tu sabiduría, tu grandeza. Tu grandeza no se determina por cómo reaccionas ante los golpes ajenos, sino por lo impotentes que son ante tu fuerza. Se enfadarán, odiarán, intentarán encontrar tu debilidad. Pero si no la tienes, si no te pueden hacer daño, entonces ya han perdido incluso antes de empezar. La verdadera victoria sobre los enemigos no es la venganza, es el momento en que comprendes que ya no tienen poder sobre ti. Intentan herirte, pero tú estás por encima. Ellos gritan y tú sigues adelante. Ellos pierden energía y tú la acumulas. Ellos desaparecerán y tu confianza permanecerá para siempre. Utiliza su ira como combustible para tus logros. Cuando te subestimen, alégrate. Cuando te insulten, sonríe. Cuando alguien con espuma en la boca demuestre que no conseguirás nada, sabe que es la mejor confirmación
de que estás en el camino correcto. Toda esta ira, envidia, irritación no es solo ruido, es energía que se puede tomar y convertir en fuerza. Es combustible puro para encender el fuego interior, para que arda durante años hasta que aquellos que te odiaban desaparezcan en su propia insignificancia. ¿Qué quieren? Quieren que te rompas, que te rindas, que sus palabras se te metan en la cabeza y empiecen a roerte por dentro. Quieren que su veneno penetre en tu sangre, que empieces a dudar, a posponer, a tener miedo. Sueñan con que aceptes su visión del mundo donde no conseguirás nada, donde no eres lo suficientemente bueno, donde te pueden suprimir. Quieren que sus palabras te detengan. Pero ¿qué pasaría si su odio no fuera un freno, sino un acelerador? ¿Qué pasaría si cada una de sus palabras no fuera una barrera, sino un desafío? No una pared, sino un escalón. Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes, dijo Nietzsche. Y no es solo un bello aforismo, es una ley de la naturaleza. La presión rompe o templa. Algunos, bajo el peso de las palabras ajenas, se doblan y caen, mientras que otros se hacen más fuertes, transformando el dolor en motivación. Las grandes personas nunca crecieron en el silencio del confort. Las formó el odio, las subestimaron, las rechazaron y cada vez tomaban esa maldad y la convertían en resultado. Alguien intentaba humillarles y ellos daban un paso más adelante. Alguien decía que no lo conseguirían y ellos trabajaban el doble. Alguien esperaba ver su caída y ellos volaban más alto de lo que nadie podía imaginar. Imagina que tu mente es un horno. Ahí puedes echar lo que quieras: dudas, dolor, maldad, crítica. Entonces todo se quemará, se convertirá en la llama que te dará fuerza para seguir adelante. Aquellos que te arrojan suciedad no se dan cuenta de que están destruyendo, pero en realidad te están creando. Son tu sombra que siempre estará detrás mientras caminas hacia la cima. Cada vez que alguien te presiona, te humilla, intenta quitarte el suelo de debajo de los pies, recuerda, esto no es destrucción, es temple. El metal se vuelve más fuerte en el fuego. El diamante aparece bajo una enorme presión y una persona se vuelve segura. El enemigo es un instrumento, no un problema, ni una amenaza, ni un obstáculo, sino un instrumento que se puede utilizar en beneficio propio. El que quiere perjudicarte ya ha invertido su energía en ti. El que intenta manipularte ya ha gastado fuerzas en crear su estrategia. No has hecho nada, y él ya está jugando según unas reglas que se pueden volver a tu favor. La manipulación de los enemigos no consiste en la venganza, ni en la fuerza bruta, sino en el arte de darles la ilusión de control, mientras ellos mismos te llevan a la victoria. Las mentes más grandes de la historia lo entendieron. No gastaban energía en la lucha, no derrochaban emociones, no entraban en conflictos inútiles. Permitían que los enemigos se rebelaran, hablaran, atacaran, descubrieran sus debilidades, mientras ellos mismos mantenían una absoluta tranquilidad interior. Quien te ofende ya ha perdido ante ti, decía Séneca. Ha perdido porque ha perdido el control sobre sí mismo. Y tú no. Dales a entender que controlan la situación. Hazles creer que sus ataques te hacen más débil, que su maldad te afecta, que sus palabras te pueden romper. No lo niegues. Dales libertad para pensar como quieran, porque en el momento en que están seguros de que controlan el juego, precisamente tú te conviertes en su creador. Gastarán fuerzas en ti, se pondrán nerviosos, te espiarán, discutirán, se enfadarán, mientras tú creces, te desarrollas, construyes, avanzas tranquilamente
sin gastar ni una gota de tu energía en guerras inútiles. Sus emociones son tu recurso, su reacción tu brújula. Te muestran dónde eres fuerte, indican lo que te causa miedo, irritación, envidia. ¿Acaso no es algo invaluable? Permíteles hablar mientras tú haces. Permíteles odiar mientras tú mejoras. Permíteles construir trampas en las que al final caerán ellos mismos. Los grandes jugadores nunca muestran su fuerza de inmediato. Dejan que el oponente piense que está ganando, pero cuando llega el momento, dan un paso que lo cambia todo. Cuando los enemigos comprendan que todos sus esfuerzos solo han acelerado tu éxito, será demasiado tarde, porque su único error fue que intentaron detenerte. Nunca le gustas a todo el mundo, ni siquiera si te esfuerzas, ni siquiera si complaces, ni siquiera si eres atento, amable y cómodo. Alguien siempre encontrará algo por lo que juzgarte. Alguien decidirá que tomas demasiado de la vida. Alguien verá en ti el reflejo de sus complejos y te odiará porque no tiene lo que tú tienes. El deseo de gustar a todo el mundo son cadenas que atan tu desarrollo. Es una carrera inútil tras una ilusión que nunca se hará realidad. Te liberas en el momento en que comprendes que la opinión de los demás es su proyección, su dolor, sus miedos, sus ideas sobre el mundo, pero no tu realidad. El hombre que ama a todos no ama a nadie. El hombre que complace a todos se pierde a sí mismo. El que aspira a ser bueno para todos se convierte en nada, escribía Nietzsche. ¿Pero se debe convertir uno en nada? Se debe vivir mirando las expectativas ajenas, que cambian más rápido de lo que te da tiempo a adaptarte a ellas. Vale la pena traicionarse a uno mismo por los aplausos que no te darán nada más que vacío. La grandeza comienza con la renuncia a justificarse, la renuncia a corresponder a lo que te destruye, la renuncia a gustar a aquellos que no saben lo que quieren. La liberación es la valentía de ser uno mismo, incluso ante la crítica, la valentía de construir tu vida como crees que debes, incluso si alguien cerca pone los ojos en blanco. No eres para todos, y eso es bueno, porque aquel que va realmente por su camino inevitablemente irritará a aquellos que temen salir de los límites de lo habitual. Pero que no te preocupe su irritación. Mientras alguien te critica, tú actúas. Mientras alguien se enfada contigo, tú creas. Mientras alguien no te acepta, tú te aceptas a ti mismo. Y en el momento en que dejas de ser esclavo de las expectativas ajenas, comienza la verdadera vida. Una vida grande, audaz, brillante, en la que no tienes miedo de ser tú mismo. El odio hacia ti es el mejor indicador de que avanzas. No aparece en el vacío. Es una reacción a tu fuerza, a tu crecimiento, a tu derecho a ser tú mismo. A la gente no le molesta el hecho de tu existencia, sino que no les pides permiso. Haces lo que crees que debes. Dices lo que piensas. Vives como quieres. Y eso les vuelve locos. Si te odian, significa que te han notado. Si te critican, significa que tu voz suena más alto de lo que les gustaría. Si alguien gasta su energía en tus fracasos, significa que tus éxitos le hacen sentirse insignificante. Si te odian, significa que has hecho algo grande, decía Balzac. Pero la mayoría de la gente reacciona al odio como esperan sus enemigos. Se justifican, se enfadan, sienten dolor, le dan al odio precisamente aquello por lo que fue lanzado. Una reacción. Y cuando llegue ese día, cuando vean tu éxito, cuando comprendan que sus palabras no significaron nada, se quebrarán. Pero ya te dará igual, porque no has permitido que su veneno penetre en tu interior. Lo has tomado
y lo has convertido en tu arma. Eres el herrero de tu propio destino, y el odio de los demás es simplemente el metal que se puede fundir y transformar en algo grande. Te ayudan a crecer mientras ellos rumian su indignación. El disfrute del odio es una habilidad. Es el arte no solo de no sufrir por lo negativo, sino también de sacar provecho de ello. Cuanto más quieran quebrarte, más valiosa es tu presencia. Cuanto más fuerte suene la maldad ajena, más brillante es tu influencia. Cada vez que alguien vierte su veneno sobre ti, sonríe. Eso significa que eres importante. Eso significa que estás vivo. Eso significa que eres más de lo que podían soportar. No has sido creado para complacer. No estás obligado a gustar, pero puedes tomar su odio y transformarlo en combustible. Y entonces, cada uno de sus ataques se convertirá en un paso más hacia tu victoria. El enemigo pierde el poder en el momento en que empiezas a reírte. Él cuenta con ver tu ira, irritación, miedo. Pero en lugar de ello, recibe una ligera sonrisa, una risa indiferente, y de repente su arma se vuelve inútil. Se ha esforzado, ha invertido energía en su odio, quería hacerte daño, pero tú simplemente observas ese espectáculo y te ríes. El humor es el método de defensa más sutil y mortalmente peligroso. No requiere fuerza, no requiere disputas. Pone a tu oponente en una posición incómoda, porque su agresión se convierte en una caricatura, en un intento tonto de llamar la atención. Las cosas más grandes se alcanzan con ligereza, dijo Friedrich Nietzsche. El que sabe reírse de sus enemigos siempre está un paso por delante. Si te insultan, no reacciones en serio. Imagina que tienes delante a un niño que da pisotones porque no le han comprado un caramelo. Su maldad no es aterradora, incluso es divertida. Cuanto más te ríes, menos comprende ese niño qué hacer a continuación. La risa desarma, hace que la agresión pierda su fuerza. La persona que intentaba humillarte, de repente se siente tonta. Sus palabras pierden peso. Esperaba una batalla y recibió una mirada burlona. Pero aquí es importante una cosa. La risa debe ser sincera. No debe ser un juego de indiferencia. Realmente debes aprender a ver lo absurda que es la maldad ajena, lo insignificante que es el intento de hacerte daño con palabras, lo ridículo que se ve una persona que se pasa la vida luchando contra ti, mientras tú sigues adelante, disfrutando de cada día. El que se ríe de la agresión es invulnerable. El que responde a la hostilidad con ligereza siempre gana. En un mundo donde siempre hay gente que quiere arruinarte el día, sacudir tu confianza, hacerte dudar de ti mismo, necesitas crear un escudo psicológico contra el odio ajeno. Se alimentan de tu miedo, de tus dudas, de tu inseguridad interior. Su arma son las palabras, su método imponer su realidad ajena. Te dirán quién eres, de qué eres capaz, dónde están tus límites, pero solo si les permites entrar en tu cabeza. El escudo psicológico no es un muro de indiferencia. No es un juego de me da igual. Es comprender que las palabras ajenas no definen tu realidad. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Sé consciente de ello y obtendrás fuerza. ¿Qué significa este principio? Significa que no te pueden humillar si no estás de acuerdo con que te humillen. No te pueden inculcar una sensación de insignificancia si en tu interior hay confianza. La realidad de otras personas no tiene poder sobre la tuya hasta que no la aceptas. Pueden decir que no eres lo suficientemente inteligente,
no lo suficientemente exitoso, no lo suficientemente lo que sea, pero sus palabras solo son sus palabras. Su opinión es solo un reflejo de su propio mundo interior, de sus miedos, de sus limitaciones. Si aprendes a ver el odio como el problema ajeno y no como tu dolor, te volverás inquebrantable. Imagina que tienes delante a una persona que agita los brazos e intenta golpearte con su sombra. Golpea con todas sus fuerzas el aire, pero no te afecta. Es ridículo, es absurdo. Igual de absurdo es el odio ajeno, cuando no le permites entrar en ti. El escudo psicológico es ser consciente de que tú eres el centro de tu universo. Tú creas tus reglas. Tú decides qué pensamientos dejar entrar en tu mente y cuáles dejar fuera. Mientras controlas tu reacción, no te pueden romper. Mientras comprendes que el odio ajeno es solo la debilidad de quien odia, no te puede afectar. El fuerte no vive con miedo a las palabras ajenas, sino que avanza comprendiendo que la realidad pertenece a quien sabe crearla. Ellos esperan que te rompas. Esperan que sus palabras penetren en ti, siembren dudas, envenenen tu voluntad, se alimentan de tu dolor, disfrutan de tu debilidad. Para ellos tu fracaso es la confirmación de su propia razón, de su propia insignificancia. Quieren verte de rodillas porque entonces no tendrán que levantarse ellos mismos, pero tu éxito es su destrucción. Es un golpe lento e inexorable a su mundo interior. Ningunas palabras, ningunas justificaciones les causarán tanto dolor como tu camino hacia arriba. Cuanto más alto asciendas, más tendrán que mirarse al espejo y ver ahí aquello de lo que han huido toda su vida. Su insuficiencia, su vacío, su incapacidad para actuar. Si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti, decía Nietzsche. Ahí reside el secreto. No debes rebajarte a su nivel, no debes responderles con ira, no debes justificarte. Tu objetivo es ascender tan alto que su existencia deje de afectarte. Los cuervos solo rondan sobre aquellos que caminan. Las águilas no les persiguen. No pueden elevarse tanto. Cuando te impulsa algo más grande que una lucha insignificante. Cuando te apasiona no la venganza ni la demostración de la razón, sino tu propio camino. Los enemigos pierden el interés por ti. Solo existen en un mundo donde todavía te importa su opinión, pero tú puedes salir de ese mundo en cualquier momento. Cuando dejas de darles energía, se extinguen por sí solos. Así que tus enemigos no son una barrera, son combustible. Creen que te están impidiendo, pero en realidad aceleran tu crecimiento. Su crítica es tu gimnasio, su odio tu temple, sus intentos de quebrarte la prueba de tu fuerza. Puedes utilizar su resistencia como una palanca para elevarte más. Cuanto más luchen contra ti, más fuerte se volverá tu determinación. Y cuando un día mires hacia atrás, verás que no te destruyeron, sino que te ayudaron a convertirte en quien eres. Trabajaron para ti sin siquiera darse cuenta.